Hola, saludos para todos. Bienvenidos sean de nuevo a nuestra cita semanal con el Pastor Andrés. Dios los bendiga y reciban de parte de Dios esa unción especial, ese amor incondicional de parte de nuestro Dios que siempre está disponible para nosotros y que siempre se ha hecho disponible a través del poder de su bendita palabra para nuestra humanidad. Damos las gracias y damos la bienvenida a las personas que semana a semana se van uniendo a este proyecto. Muchas gracias por los mensajes que nos envían semana a semana. De verdad, de todo corazón se los agradecemos. Dios los bendiga. Y qué bueno que podemos juntos ir transformando este mundo, que juntos podemos ir transformando esta humanidad que cada día más se destruye. Pero que nosotros estamos llamados a ser luz, a ser parte de la solución y a poder ser la voz, los ojos, las manos, los pies de Dios para poder transmitir ese mensaje. Recuerde entonces que si esta es la primera vez que este video lo encuentra, recuerde hacer clic en el botón de suscripción para que le sigan llegando todos nuestros mensajes semanales. Y también, si es de su gusto, danos el like, denle clic al botón del like para ayudarnos a reproducir más este video. Continuamos hoy con nuestro estudio del Evangelio de Mateo y continuamos con el capítulo 19 y vamos a aprender muchas cosas hoy. Si usted pone su mente, le pone su alma, le pone su corazón, se le aseguro que el Señor le va a hablar y usted va a poder encontrar la respuesta a tantas preguntas y usted va a poder escuchar esa voz de Dios que tanto necesitamos. Pongámonos en la presencia de Dios y pidámosle a Él que sea el que toma control de nuestra vida, de nuestra humanidad, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos y que sea, Señor, solo tu voz la que escucha en nuestros oídos. Abre, Señor, nuestros oídos físicos, abre nuestros oídos espirituales y permite, Señor, que hoy podamos comprender lo que nos quieres enseñar y que sea solo tu voz, solo y absolutamente tu voz la que escuche en nuestros oídos. Muy bien, vámonos entonces. Mateo capítulo 19, versículo 16, de título El joven rico. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Maestro, ¿qué de bueno tengo que hacer para obtener la vida eterna? Aquí podemos empezar entonces a utilizar el poder del Espíritu y todo lo que hemos aprendido hasta ahora para poder ir descifrando qué es lo que va pasando. Recordamos que la semana pasada explicamos que Jesús ya iba rumbo a Jerusalén y que en ese camino a Jerusalén ya se encaminaba a su destino final en la cruz. Y se dice que se le acerca una persona y le pregunta: Maestro. Podemos deducir entonces, número uno, que para que esa persona se acercara a Jesús y le dijera Maestro, que era un título de mucho respeto, podemos deducir que este joven era una persona estudiada, que era una persona que muy seguramente conocía las Escrituras, y algunos teólogos y en algunas traducciones y algunos estudios teológicos llegan a definirlo como que era parte de los fariseos. Eso no es tan trascendental. Lo que es trascendental es que él se acerca a Jesús y aún cuando él ya conoce la ley y conoce lo que Dios dice, le pregunta a Jesús: ¿qué de bueno tengo que hacer para ganar la vida eterna? Pero fíjense que Jesús no le responde inmediatamente, sino que le hace una recontrapregunta, y esto le pregunta, número 17: ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. El joven se acerca a Jesús y le pregunta entonces acerca de esto de la vida eterna, pero lo llama de otra manera, le dice bueno. Y Jesús le dice: ¿por qué me dices bueno si el único que es bueno es mi Padre Dios que está en el cielo? ¿Qué podemos significar de esto? Es la afirmación de Jesús para todos nosotros que es solo y absolutamente solamente a través del Padre que podemos entonces encontrar esa vida eterna. No existe nada diferente, no existe nada tan importante ni tan trascendental
en la vida cotidiana que nosotros podemos llevar en este mundo que nos pueda ayudar a alcanzar la vida eterna. Y solo es nuestro Padre, nuestro buen Padre que está en el cielo, el que hace posible que podamos entrar en el reino de los cielos, que podamos entrar en la salvación. Porque cuando este joven le pregunta a Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer para entrar en la vida eterna? Esa frase de la vida eterna la podemos definir también como entrar al reino de los cielos, o lo que para nosotros actualmente significa, a través de la gracia, poder llegar a ser salvos. Ya estos son términos que hemos estudiado, que manejamos mucho y que vamos apropiándonos de ese conocimiento para poder entonces encontrar la revelación a través del Espíritu que Dios nos quiere dar día a día. Sigamos. Jesús le dice, solamente hay uno que es bueno, si quieres entrar en la vida eterna, obedece los mandamientos. Y fíjense que el muchacho le contesta, ¿cuáles? Preguntó el hombre, número 18. Contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Todos esos los he cumplido. ¿Qué más me falta? Aquí entonces el joven vuelve a afirmarle a Jesús que él conoce la ley, que él conoce el mandato divino, que él sigue los mandamientos. Y fíjense que Jesús les nombra algunos, no se los nombra a todos. Del decálogo de los 10 mandamientos le nombra 5. Y el muchacho le dice, ya todos los he cumplido. ¿Qué más tengo que hacer? Y fíjense que esta pregunta de qué más tengo que hacer es algo que a veces a nosotros en nuestra actualidad a veces nos retumba. A veces decimos, bueno, ya estoy con Dios, lo he aceptado en mi corazón, ¿qué más tengo que hacer? Pero la pregunta no tiene que ir en el sentido figurado de una acción, sino más bien de la condición del corazón. Repito, esa pregunta no va unida a la definición en una acción, sino a la condición del corazón, que es lo que nos va a poder permitir comprender y poder entonces tener la revelación a través del Espíritu Santo de lo que Dios quiere darnos a nuestra vida y de lo que Él desea darnos a través de su gracia, de su amor, de su salvación. No es algo que tengamos que hacer, porque ya eso también lo hemos hablado hasta el cansancio. La salvación no es la consecuencia de mis actos ni de mis obras, sino que mi salvación es la consecuencia del amor de Dios infinito, incondicional, inmerecido, y que a través de ese amor incondicional nos da ese regalo de la gracia que como consecuencia entonces termina en nuestra salvación, en la salvación de nuestra vida, en la salvación de nuestra alma, y que se abren las puertas del reino de los cielos y nosotros podemos hacer parte de ese ejército celestial. Pero vamos entonces, cuando este hombre le pregunta a Jesús, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué es lo que Jesús le responde? Número 20. Todos esos los he cumplido, dijo el joven, ¿qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Qué acaba de pasar aquí? Fíjense que pasa una cosa interesantísima. El hombre le dice, bueno, yo ya cumplí todo eso, ¿qué más me falta? Ya Jesús entonces, aquí no lo dice, pero lo podemos deducir que Jesús sabía que el muchacho era un muchacho adinerado o que su familia tenía mucho dinero. Y por eso Jesús ya conocía el corazón del muchacho. Recuerda lo que le dijo anteriormente, no es el condicionamiento de la acción, sino la condición de nuestro corazón lo que nos impide poder entonces entrar en el reino. Ya Jesús sabía que este muchacho tenía una riqueza, que era muy rico, y aclaro, y aunque no puedo hacer una apología ahora de la riqueza ni del dinero, pero lo aclaro, no es que el dinero y la riqueza sea mala, porque Dios desea que podamos vivir una vida en abundancia, y cuando vivimos de la manera que Dios lo pide, Él nos puede abundar y dar una riqueza inagotable. El problema es la adoración
a ese dinero, la adoración a esas posesiones que me impiden poder entrar en ese nivel espiritual para poder poner a Dios por encima de esas riquezas, y ese amor que yo le tengo a ese dinero lo pueda dejar y pueda dárselo por completo para yo poder entonces depender absolutamente de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la falsa concepción del dinero. Cuando usted tiene dinero, usted incondicionalmente o inconscientemente tiende a depender de ese dinero. Usted ya dice, pues ya tengo tanto dinero, usted ya no necesita de Dios. Y este ejemplo lo he puesto varias veces. Cuando usted tiene su alacena llena, tiene su nevera llena, y llega el 10 o el 15 del mes y usted ya pagó todas las cuentas, la renta, el seguro del carro, los demás biles que usted tenga, ya la promesa fue cumplida. Ya usted no solamente cumplió con sus gastos, sino que Dios cumplió con la promesa que dio. Pero cuando tenemos ese dinero en abundancia, tendemos a tergiversar que el verdadero proveedor de nuestra vida es Dios y no ese dinero. El dinero es indiferente, porque el dinero sirve para hacer transacciones, para comprar, para vender, para tener cosas, pero que lo que nosotros verdaderamente tenemos que entender es que nosotros necesitamos es a Dios. Nosotros no necesitamos el dinero, porque cuando comprendemos que Dios es el verdadero proveedor de mi familia, el verdadero proveedor de mi salud, el verdadero proveedor y protector de mi hogar y de toda mi existencia, entonces las otras cosas pasan a un segundo plano. Pero cuando esa posesión, esa riqueza es más importante que Dios, por eso Jesús le responde de esta manera al muchacho y le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Le dice, si quieres ser perfecto. Y no se significa de esa perfección de no cometer errores, de no equivocarse o de no pecar, porque Jesús y Dios saben que nuestra condición humana es imperfecta y que siempre vamos a pecar, pero entonces ahí es donde viene el éxito. Cuando usted entiende que cuando yo dependo de Dios para todas las cosas, no solamente las económicas, sino las espirituales, las físicas, las mentales y todas las otras necesidades que yo pueda tener, entonces mi verdadero proveedor y mi verdadera vida pasa a una dimensión totalmente sobrenatural, donde yo dependo absolutamente de Dios y yo recibo esa abundante bendición de Dios que es inagotable. Pero cuando yo solo busco a Dios momentáneamente, cuando tengo el problema, cuando tengo la enfermedad, cuando tengo la dificultad, entonces usted no mantiene esa puerta abierta para que esa bendición de Dios sea inagotable y sea esa vía recíproca de dos vías que va, que sube y que viene, donde yo puedo recibir constantemente lo que Dios me ha dado. Entienda muy bien lo que Jesús nos quiere decir. Esa perfección es esa imperfección humana que nos permite poder llegar a los pies del Padre. Porque cuando yo acepto mi incapacidad humana, cuando yo rindo mi humanidad, cuando yo reconozco mi total y absoluta dependencia de Dios, esa imperfección es lo que hace que esa puerta se pueda abrir y yo pueda recibir de Dios constantemente, sin necesidad entonces de estar pasando por otros desiertos y por otros valles que, si no es parte de la voluntad de Dios, sino de la consecuencia de mis actos y de la consecuencia de mi ignorancia espiritual y de la consecuencia de no escuchar la voz de Dios, entonces traería a mi vida ese tipo de cosas que Dios no las tenía planeadas, pero que son las consecuencias que son necesarias para yo poder entonces comprender lo que tengo que comprender y llegar al Padre. Y le dice, ve y vende todo. No es que tengamos que vender todo, y no significa que tengamos que vivir como pobres y que tengamos que venderlo todo, porque en el sentido figurado y exactamente lo que Jesús no significa eso. Lo que Jesús le está diciendo al muchacho es: usted despréndase de su adoración al dinero. Aquí en específico es la adoración al dinero, pero a veces tenemos la adoración a los hijos, la adoración a la familia, la adoración a los vicios, o a fumar, o a tomar, o a mentir, o a chismear, o a criticar, o a toda hora estar inconformes con nuestra vida y no poder tener ese contentamiento divino de las cosas. Por eso es la condición del corazón, vuelvo y lo repito, es la condición del corazón la que nos pone en ese nivel espiritual sobrenatural
para poder entonces recibir de Dios constantemente lo que nuestra vida necesita. Y fíjense la frase que le dice después: una vez usted haga eso, venda todo, y usted una vez lo venda, podrá tener ese tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Ven y sígueme. O sea que el muchacho quedó flat, o sea, como cuando usted ve la línea del monitor que el corazón se le paró. El muchacho, ¿por qué? Porque él sabía que lo que Jesús le estaba pidiendo era superior a lo que él podía hacer. No porque no lo pudiera hacer, sino porque él en su estado espiritual le era imposible poder renunciar a su adoración del dinero para poder entonces vivir en el nivel que Jesús le estaba pidiendo y poder entonces venir y seguirlo. Recuerde esto, yo se lo digo semana a semana, esto es de todos los días. Esto no se hace una vez y entonces terminamos, no. Todos los días yo debo renovar, escuche muy bien, renovar mi fidelidad a Dios a través de mi oración. Porque es a través de mi oración que yo puedo reconocer mis culpas, que yo puedo reconocer mis debilidades, que yo puedo reconocer mis pecados y confesarlos a Dios para poder obtener el perdón que necesito obtener y para obtener la fortaleza que necesito para superar las dificultades que todos los días encontramos en nuestro caminar. Pero que esas dificultades no son superiores a Dios, esas dificultades no son superiores al poder sobrenatural de Dios, sino que soy yo el que con mi perspectiva errada le doy el poder a esas situaciones que no tengo que darle. Sigamos. Número 23. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Voy a leerlo otra vez. Es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Aquí Jesús otra vez hace referencia a la condición del corazón, no a la acción de ser rico, no a la acción de tener muchas riquezas, sino a esa condición de mi vida de adorar al dinero por encima de adorar a Dios. Y pone un ejemplo maravilloso y toma como ejemplo el camello, que en ese momento pues era el animal más grande que podía existir en esa zona allá en Israel, y dice, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja, que era lo más pequeño que podía existir, que a un rico entrar en el reino de los cielos. Entonces el que no tenga dinero no puede entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que eso significa. No, ya vuelvo y se lo he dicho 3, 4 las veces que sean necesarias. Es la condición del corazón. Usted puede tener su riqueza, pero cuando Dios es lo más importante en su vida, Dios lo sabe. Dios lo sabe, porque Él es el dueño de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, y Él conoce nuestro verdadero yo. Usted le puede mostrar al mundo otra cara, usted le puede mostrar al mundo cualquier otra circunstancia a través de su físico, pero Dios es el único que conoce verdaderamente lo que hay en nuestro interior. Por eso cuando Él dice que ese rico lo compara con el camello, entonces, ¿cuál es su camello? ¿Cuál es su camello? ¿Qué es eso que le impide poder pasar por la puerta, no por la angosta, sino por la pequeña del reino de los cielos? Eso cada uno lo sabe. Esa es la respuesta. Solo cada uno de nosotros la puede encontrar en nuestra intimidad con Dios. Solo cada uno de nosotros. Pero si número 1, usted no tiene intimidad con Dios. Número 2, usted no ora. Y número 3, usted es incapaz de reconocer sus debilidades y sus pecados. Entonces, más claro no puede ser. Más claro, el agua. Haga lo que tenga que hacer y deshágase de ese camello para que podamos pasar por ese. Y después dice, al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Mas para Dios todo es posible. Mira, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con esto? Bueno, voy a ir a hacer un stop ahí para poder explicar lo pasado. Dice, para los hombres es imposible,
mas para Dios todo es posible. Claro, otra vez la condición del corazón. Cuando nosotros dependemos de nuestras circunstancias físicas, del dinero, de cualquier otra cosa, pues no estamos dependiendo de Dios, y por eso sin Dios es imposible la salvación. La gente todavía a esta altura del partido pretende ser salvo sin Dios. Pretende amar a un Dios, orar a un Dios que no conoce, porque el único Dios que existe está en esta Biblia, que se llama Biblia. Usted no lo puede sacar de aquí, usted lo puede enfrascar en la condición que usted quiera, pero usted necesita conocer la palabra de Dios para poder rendirse al Dios verdadero, al Dios bíblico, a ese Jehová, Elohim, el Adonai, que habla la palabra y que es el único Dios único, real y verdadero, dueño de todo lo creado, dueño de todo lo visible y de lo invisible. Por eso los discípulos después le reclaman a Jesús y le dicen: ¿qué después de nosotros que lo hemos dejado todo? Y por eso él le responde: les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. 3 cosas para rescatar. Número 1, ¿qué significa eso cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso? Bueno, aquí estamos hablando ya de los últimos tiempos, cuando ocurra todo lo que tiene que ocurrir en esta tierra. Y entonces Dios se siente, Jesús en toda su majestad se siente en su trono glorioso. En el Apocalipsis, y aquí me adelanto algo que quizás usted no sepa, pero que lo tengo que decir para poder explicar este versículo, en el trono de Dios en el cielo existe algo que se conoce dentro de la figura como los 24 ancianos. Entonces, el significado teológico de lo que significa eso es que son 12 los puestos de esos ancianos, son los discípulos, y los otros 12 son los que eran los jefes de las tribus de Israel. Y por eso Jesús dice: ustedes se sentarán conmigo. Ese es el premio de ustedes por haberme seguido. Y después el número 2 para rescatar dice: y los que han dejado por mí casas, hermanos, hermanas, recibirán, ¿cuándo? Hoy, ahora, en este tiempo, en la actualidad, más de lo que han dejado, y recibirán la vida eterna como consecuencia de haberlo aceptado a Él como el Señor y el Salvador. Y después acaba con esta frase que dice: pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. ¿Qué está advirtiendo Jesús ahí? Usted no se puede llenar de ese orgullo espiritual que venimos explicando. Usted no puede permitir que la soberbia, que el orgullo le impida poder ser puente espiritual para aquellos que no conocen a Dios, lleguen a Él. Por eso Él dice: los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Porque a veces los que ya somos salvos, los que hemos comprendido la palabra, entonces nos enceguecemos con ese poder, y en lugar de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, de predicar su evangelio, de ser luz, de poder ser testimonio, de poder entregar la luz y la palabra que Dios nos ha entregado, somos obstáculo para aquellos que Dios no conoce. Y por eso Él dice: esos últimos que escucharán por última vez o en otro tiempo diferente mi evangelio, mi voz, mi palabra, podrán llegar a ser primeros, mientras que esos primeros entonces llegarán a ser últimos. Comprendamos entonces estas palabras, y que no nos pase. En el reino de los cielos, siempre que llegamos a los pies de Dios, tenemos que ser servidores de Cristo, servidores de Dios, y que a mandar a lo que Él nos envíe, a lo que Él nos mande a hacer, tenemos que ser obedientes a su voz y poder llegar a hacer lo que Él nos envía a hacer. No podemos entonces permitir o pretender que somos superiores a Dios y a los demás, porque entonces nos pasará eso y llegaremos a ser los últimos, y los últimos llegarán a ser los primeros. Recordemos esta reflexión entonces para esta semana, y permitámosle a Dios que nos abra los oídos. Reconozcamos cuál es ese camello que nos impide pasar por esa aguja para poder recibir entonces el premio del reino de los cielos, que está disponible para todas las personas, en todo el mundo, de todas las lenguas, de toda raza y de toda nación. Y por eso llegará el tiempo en que toda boca proclamará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hagamos parte de esa maravilla, hagamos parte de ese ejército celestial, y que sea Dios, a través de su Espíritu Santo, el que vive dentro de nuestra vida.
No olvides seguirnos a través de las redes sociales, a través del Instagram y del Facebook. Y no olvide entonces, seamos entonces luz, seamos parte de la solución y no del problema, porque un acto de bondad a la vez puede transformar el mundo. El Señor los bendiga y los guarde, que el Señor los mire con agrado y les extienda su amor, que el Señor les muestre su favor y les conceda su paz.